Buenas noches. En la situación que estamos viviendo y en todo lo que está pasando, no solo en nuestro país, sino en el mundo, deberíamos preguntarnos qué tan fervientes en el espíritu. Porque ferviente en el espíritu es una persona que demuestra ese entusiasmo, ese amor, ese apego en todo lo que hace. Y si es para Dios, con mayor veras. Y al lado de ese interés, al lado de esa pasión, es una persona perseverante. No solo en Dios, sino en la obra de Dios. Todo lo que piensa lo emprende. Todo lo que dice que va a hacer, lo hace. ¿Por qué? Porque está con ese amor al Señor. El deseo ferviente de servir y de servirle. Y hoy en día es lo que se ha perdido. Todo lo que estamos viendo, entonces muchos se han sentado es a ver la situación. Y algunos preguntan que, ¿yo qué puedo hacer? Miren cómo está la situación, ¿yo qué pudiera hacer? Pero nos quedamos en la pregunta, en el anhelo, en el deseo, pero no hacemos nada. Si nosotros tuviéramos ese amor, ese apego al Señor, estaríamos actuando. Y nuestra actitud sería diferente. No es solo lamentarnos por lo que se está viviendo, sino es actuar frente a la situación que se está viviendo. Y entonces estamos hablando de ser diligentes en la obra del Señor. Como hemos bajado la guardia, como nos hemos conformado, como hemos estado indiferentes, pues eso ha hecho que nos vayamos enfriando y eso ha hecho que nos vayamos alejando de la realidad espiritual. Deberíamos ser los primeros en estar intercediendo, orando, clamando al Señor. En tiempos de oración, entonces hay que orar. Y muchos dicen, sí, yo le aviso al pastor para que ore. Y entonces vemos iglesias donde los intercesores no han intercedido. Y vemos cómo poco a poco la gente ha sido apática e indolente a lo que se está viviendo. Veníamos en una comodidad, veníamos en una tranquilidad. El Señor permitió el sacudón del tapete y todos como que al unísono quedamos en una situación muy vulnerable, entonces nos volteamos al Señor, nos tomamos de su mano y empezamos a clamar por la situación, por el miedo, por el susto y por lo que estábamos viviendo. Tomamos confianza a la situación y entonces se empezó nuevamente a relajar, ya nos empezamos a aislar. Viene esta situación con respecto a la ciudad, con respecto al país, nos preocupamos, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, si nosotros vemos, estamos en un vaivén, en un sube y baje con respecto a las situaciones, pero no con respecto a nuestra parte espiritual. Y es ahí donde tenemos que empezar a preguntarnos cómo estamos. Y entonces vemos que tenemos pruebas, pero cuando vamos a mirar esas pruebas no son gran cosa. Porque es que como todo el mundo estamos igual. Es que si fuera yo, entonces me preocuparía. No, es que somos todos, pero
¿qué estamos haciendo ante la situación? No hay por qué detener la obra de Dios. Dios tiene el control de todo, pero ha permitido todo, de tal forma que nos sacudamos de la conformidad, que nos sacudamos de esa inmediatez en la que nos hemos vuelto. Y entonces tendríamos que mirar cómo la pereza nos ha robado esa pasión espiritual. Hoy vemos que esa pereza física y espiritual domina nuestras vidas. Es que el sábado va a haber una reunión de oración. Ah, sí, que vayan ellos, los desocupados, que oren. Se va a hacer un ayuno. Ah, sí, eso ya, los 4 o 5 ya. Entonces, se empieza a tener esa desidia por todo lo del Señor. Pero el domingo somos fervientes asistentes. Y es ahí donde tenemos que empezar a sacudirnos de esa pereza espiritual para la cual solo hay una solución: tener un espíritu ferviente. Y entonces tenemos que volver al primer amor. Cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos ávidos y somos como esponjitas y vamos adquiriendo todo y todo lo queremos hacer. Y entonces queremos predicar, queremos enseñar, queremos ganar al mundo. Pero nos vamos enfriando. Se nos va pasando la pasión. Y entonces ya asistimos por asistir, hacemos por hacer y vemos que tenemos que hacer. Y entonces es tiempo de ese fuego urgente en nuestros corazones. Hay que avivar ese fuego que arda y que queme allá en lo más profundo de nuestro ser. Es una pasión por la labor. Es una pasión por el ministerio. Es una pasión por el trabajo en el Señor. Todo ello con excelencia, como dice la palabra, dando honor al que merece lo mejor de nosotros. No podemos estar dando el mínimo de nuestro servicio a Dios. Todo esto por la pereza, la negligencia en nuestras vidas. Dios merece lo mejor de nosotros. Dios merece lo mejor de los talentos. Dios merece lo mejor de nuestro ser. Por eso deberíamos orar para que cada día el Señor encienda esa llama. Para que cada día en nuestro corazón sea esa lumbrera donde el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y nosotros tener un espíritu ferviente, que logremos servirle con un fuego que no se consuma. Nos preocupamos por querer y tener cosas espirituales cuando somos carnales. Y entonces muchas personas dicen es que en esa iglesia no se encuentra el Espíritu Santo. Pastor, es que yo estuve en tal iglesia y no se siente el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no es para que tú lo vayas a buscar. El Espíritu Santo no es para que tú lo estés encontrando en todo lado. Si no lo encuentras en tu corazón, ¿dónde lo vas a encontrar? Pastor, qué rico, así como lo demuestra Hechos, y entonces hablaban, hacían, sentían, y yo quiero, y yo deseo, y yo anhelo. Trabaja más en tu fe. Y enciende y anima la llama que debe haber del Espíritu Santo. Todo el mundo le gusta escuchar que somos sacerdotes del Señor.
Pero se nos olvida la responsabilidad que tenemos como sacerdotes del Señor de avivar el fuego de nuestros corazones que hay en nosotros. Es que Levítico está vivito y todavía está vigente. No puedes dejar de avivar ese fuego en ti. Por eso da mucha tristeza ver en estos momentos cómo la iglesia o como iglesia se ha perdido ese fervor. Y entonces nos hemos vuelto cristianos indiferentes, cobardes, que cuando el Señor nos dice que hagamos, hacemos lo mínimo o no lo hacemos. Pero sí añoramos cuando teníamos ese espíritu ferviente, sí añoramos lo que habíamos vivido mientras que tuvimos el espíritu ferviente. Esa pasión para adorar, esa pasión para orar, esa pasión por todo en el Señor. No debemos añorar, debemos vivir. Y entonces veíamos que cuando se llegaba a la iglesia y entonces esa alabanza se sentía, esa adoración se sentía, nos metíamos, hasta llorábamos en alabanza, en adoración, porque derramábamos el corazón al Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se ha hecho? El Señor no ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros. Es que cantar, es que alabar, es que qué dirán, y vivimos más pendiente de lo que nos rodea a nuestra relación a Dios. Por eso, si tú estás caminando apático en las cosas del Señor, indiferentes en las cosas del Señor, fríos en las cosas del Señor, tristes en las cosas del Señor, infieles, es porque hemos perdido el fervor. Porque la palabra muy claramente nos dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y hoy estamos viendo es el miedo en la tribulación. ¿Por qué no se ve ese fervor en nosotros? ¿Por qué no adoramos en estos momentos? ¿Por qué no alabamos al Señor y le damos la gloria y la honra a Él? ¿Por qué no le servimos a Dios? En lugar de estar pensando que es que si no le servimos nos va a castigar, que es que me toca y entonces se nos vuelve carga, ¿por qué no más bien empezamos a mirar a Dios de otra forma? Porque Él quiere que nuestro corazón arda de pasión por Él. Y entonces empezamos a hacer con alegría, con gozo, todo lo que ya sabemos hacer. Y en muchas iglesias añoramos lo que tiene Pedro, Juan, y es que, mire, llegó Jacobo y ya está subiendo, y eso es que tiene rosca. No. Muchas veces no es que tiene rosca, es que tiene compromiso, amor y pasión por el Señor. Y alguien me decía, pastor, es que pues usted como pastor debe tener la pasión. Y en mi iglesia pues los pastores pues uno les ve la pasión. No, a todos se nos debe ver y vivir la pasión del Señor. Por eso cuando tú levantas la mano y dices yo soy cristiano, la gente no mira tu mano levantada, no mira tu respuesta, sino mira que tu testimonio. Y entonces es ahí donde la gente empieza a evaluar. Pero como yo no vivo el que dirán, no. Pero el termómetro de tu relación con Dios te lo dan las personas que están alrededor, los que te conocen. Oye, yo antes te veía más comprometido.
Antes ibas con más amor y entusiasmo a la iglesia. Antes estabas más pendientes de las transmisiones. Antes, y vemos el antes en todo lo que nos hablan y no están hablando del hoy. Qué rico que nos puedan decir, oye, tú nunca has perdido esa pasión por el Señor. Qué rico cuando recibimos mensajes, gracias por ese entusiasmo, gracias por estar ahí, gracias por enviar un devocional, gracias. Ahora, no es porque le den las gracias, es porque es el termómetro que nosotros tenemos para saber cómo estamos con el Señor. Porque cuando nosotros nos miramos, todos creemos que estamos bien con el Señor. Y como el Señor no me dice nada y el Señor pues me sigue bendiciendo, oiga, ¿estamos viviendo en la misericordia o en la gracia del Señor? Porque por misericordia el Señor nos sigue bendiciendo, nos sigue amando, pero por gracia nos va a multiplicar. Y entonces qué rico, porque si tenemos esa multiplicación de vivir de gloria en gloria, y la gloria postrera será mejor que la primera, eso me dice a mí la palabra, eso significa que estoy caminando bien en el Señor. Entonces hoy en día deberíamos tener ese impulso, esa fuerza, de tal forma que impregnemos al Señor en las vidas de los que nos rodean. Y no te pongas a mirar si tienes títulos, ministerios, no. Tú tienes dones y talentos que debes poner al servicio del Señor y bendecir al prójimo con lo que tú puedes hacer. Una palabra de consuelo, una palabra de alivio y una oración. Todo aquello que podemos dar desde el fondo de nuestro corazón. Si cada cristiano fuéramos fervientes en el Espíritu, cambiaríamos este mundo. Cristo le enseñó a 12 que fervientes en su corazón cambiaron al mundo. Y qué rico, porque nosotros también somos productos de ese fervor del Espíritu. Si ellos no hubieran enseñado con esa pasión, si ellos no hubieran estado por encima de las pruebas y dificultades, si ellos hubieran puesto excusa en lugar de trabajo, de acción, pues no estaríamos nosotros como estamos. Hoy en día, por ejemplo, hay movimientos que están negando a Pablo. Entonces dicen que no hay que leer a Pablo, pero si Pablo es el apóstol de los gentiles y tú y yo éramos gentiles y ahora somos hijos de Dios, entonces estamos renegando de donde venimos. Entonces nos pasa como el que yo no soy descendiente de españoles y yo trato de buscar mi abolengo, y cuando vamos a ver los españoles, pues los que vinieron a América, los que conquistaron América vinieron fue a arrasar. Y entonces estamos negando de dónde venimos, la raza que somos, y estamos negando al Señor que servimos. Por eso, hoy te invito a que dejemos la pereza, a que dejemos muchas cosas que nos estorban en el Señor y empecemos a darle un servicio al Señor como para Él, digno de Él. Que Él sea lo primero en nuestra vida. Dejemos de amar más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Y es cierto, durante todo este tiempo se han cerrado muchas iglesias. Es cierto, a veces las iglesias se han ido secando. Y entonces alguien me decía, pastor, es que en mi iglesia pues la van a cerrar porque ya no asiste sino 1 o 2 familias. El domingo llegan 8 o 10
Y entre semana nadie va al estudio bíblico, nadie ve, nadie hace. Y es triste. Y es porque nos ha faltado el compromiso de hacer en la obra del Señor. Y no del pastor que está sirviendo, sino de la iglesia que lo está rodeando. Y entonces, hoy necesitamos gente ferviente. Gente que impacte a los demás y los anime. Eso es lo que se está necesitando en estos tiempos. Que cuando se vea una persona nerviosa, preocupada, ansiosa por toda la situación, tenga una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra de esperanza, que por lo menos pueda tranquilizar su corazón. El fervor produce que se cautive el amor. Cuando uno ama al prójimo, pues entonces uno va a transmitir ese fervor y eso va a hacer que la otra persona sienta diferente, vea diferente y nos vea diferente. Porque la idea es que vean más al Señor que a nosotros. Y que en un momento dado donde estemos podamos servir. A los que nos rodeen y nos crucen podamos servir. Podamos dejar ese mensaje del Señor, así sea en una palabra. Porque a veces se transmite más con la emoción, con el fervor que uno habla, que con lo que uno dice. Entonces la gente lo ve con esa pasión y entonces dice, oiga, genial, es que si viera esa persona que me encontré, y bueno. Cuando nosotros vamos a Hechos, por allá en el capítulo 18, nos habla de un hombre judío llamado Apolos, natural de Alejandría, elocuente y poderoso en las Escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Con lo que él conoció, eso enseñó. No le importaba nada más. Y cuando él empezó a aprender de Pablo, pues empezó a abrir más el panorama, pero de lo que él sabía le enseñaba, pero enseñaba con tanto fervor que le empezaron a escuchar, que le escuchaban enseñar. Porque es que cuando tú haces las cosas con fervor no importa nada. Y tú vas a trabajar en el Señor, vas a hablar del Señor sin miedo. Y entonces, aunque te señalen, es que este es como cristiano, pero mire, es que este es como diferente y mire, es que como que no se le ve, como que no demuestra, no te va a importar la crítica, lo que te va a importar es mostrar al Señor y mostrar lo que el Señor ha hecho en ti. Porque hemos perdido el fervor. Primero, porque hemos puesto los ojos en el hombre y los hemos quitado del Señor. Y eso es lo que nos está pasando. Estamos buscando respuestas en el hombre y no en el Señor. Segundo, porque hemos dejado de orar. Hemos dejado de hacer las cosas básicas que necesitamos para ir creciendo en el Señor. Muchos se preguntan que ¿dónde está Elías? ¿Y por qué no anhelamos ser los Elías del Señor? Los Elías de este tiempo. Y entonces queremos
tener las cosas que ellos tuvieron sin ningún esfuerzo. Entonces empecemos a tener el esfuerzo que ellos tuvieron, a tener ese caminar que ellos dieron en el Señor para ser hombres y mujeres fervientes en el Señor. Lo tercero es que hemos dejado de leer la Biblia. Y estamos hablando de cosas básicas. Y cuando dejamos de hacer lo básico en el Señor, lo mínimo en el Señor, pues vamos a perder nuestro fervor. Pero lo cuarto es que dejamos de venir a la iglesia. Y eso es bíblico, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos cristianos ya no van, ya no están, ya no somos fieles con el Señor? Pastor, es que si para buscar al Señor no tengo que venir al templo. No, al templo se viene a aprender del Señor. Porque si yo tengo el Señor conmigo, pues el Señor está conmigo y no tengo que ir a buscarlo. Cuando usted va a buscar al Señor es porque le perdió. Y el perdido es usted, no el Señor, porque el Señor está a una oración de distancia tuya. Y entonces es ahí donde tenemos que mirar, porque has perdido las ganas de ir a la iglesia, porque has perdido las ganas de orar, las ganas de leer la Biblia, porque ahora todo es que estamos desmotivados cuando nuestra motivación principal debe ser el Señor. Y muchas veces cuando vamos a la iglesia no vamos en la mejor actitud para escuchar la palabra. ¿Y por qué vino? Pues yo vine porque mi mamá me dijo que viniera, porque mi esposa me dijo que viniera, porque me trajeron. Y estamos en una actitud de aburrimiento y no nos gozamos en la reunión. Es que la ida al templo debe ser una fiesta, porque es cuando nos reunimos. Y hoy en día con mayor veras. Que es que las iglesias están cerradas. No. Los templos se hablan ahora diferente. Pero las iglesias nunca se han cerrado porque la iglesia eres tú y soy yo. Y si el Señor dice que nos gocemos, pues entonces somos nosotros los que nos tenemos que gozar. El templo, pues si tú vas al templo y no te gozas, el problema no es la iglesia, no es la reunión, sino eres tú con tu actitud. Es que yo voy a dejar de ir a esa iglesia porque es que allá no está el Espíritu Santo, es que allá, no sé, yo los veo, y empezamos a criticar la iglesia. Cuando tú empiezas a criticar la iglesia, es porque estás dejando el fervor en el Señor y estás poniendo los ojos donde no debes. Por eso, esos 4 pautas principales en el Señor que debemos evaluar. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando tú pierdes el fervor en el Espíritu Santo, es porque empiezas a caminar en la carne. Y el problema es que muchas veces caminas en la carne, pero deseas el Espíritu. Y los de la carne andan en la carne, y los del Espíritu andan en el Espíritu. Y los de la carne no entienden las cosas espirituales. Dice la palabra, no lo dice yo. Tú debes andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y lo que está pasando es que hoy vemos muchas iglesias andantes que viven en la carne y han perdido el ánimo y añoran lo que vivieron, y entonces todo les parece repetitivo, todo les parece que ya eso lo habían dicho, todo les parece, y hemos perdido el gozo, el amor y la pasión por el Señor. Por eso ahí donde estás, evalúate en el Señor y empieza a avivar el fuego que hay en ti. Y en estos momentos es importante que tú seas, que yo sea, que nosotros seamos una iglesia ferviente en el Espíritu. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor, nos exhortas, Padre misericordioso, en tu palabra.
Papito Dios, perdónanos, Señor Padre misericordioso, porque hemos fijado nuestros ojos en el hombre y no en ti. Hemos dejado, Señor Padre misericordioso, de lado la oración. Hemos dejado de lado el leer la palabra, Señor. Hemos dejado, Señor, de congregarnos como iglesia y hemos sacado excusas, Señor, para todo. Papito Dios, perdónanos, Señor Padre misericordioso, porque a veces, Señor, clamamos tu presencia, pero no queremos escuchar de ti. A veces clamamos de ti porque te necesitamos, pero no queremos saber nada de lo que tenga que ver contigo. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te hemos vuelto bomberos, Señor, solo en casos de emergencia. Papito Dios, perdónanos porque a veces la oración, el devocional, parece en el teléfono del 123. Solo cuando estamos angustiados, solo cuando tenemos un problema, solo cuando tenemos una inquietud que nos agobia, venimos a ti. Por eso, Padre misericordioso, sabemos, Señor, que hoy está más vigente que nunca Levítico 6, cuando dice que avivemos el fuego que hay en nosotros, que nunca se apague ese fuego, Señor. Por eso, Padre bueno, hoy pongo a mis hermanos, Señor, a las familias, Señor Padre misericordioso. Hoy pongo, Señor, a esta ciudad, a nuestro país y al mundo, Señor, porque necesitamos que se vuelva a avivar la llama que hay en nosotros. Padre bueno, que cada día, Señor Padre misericordioso, vengamos con más amor a ti. Que no dejemos de congregarnos como tienen algunos por costumbre, sino que asistamos, Señor, con esa alegría y ese fervor, Padre misericordioso, a reunirnos como hermanos, Señor, a pesar del cuidado que debemos tener, Padre misericordioso, porque también tenemos que ser sabios, Padre Santo, pero podemos, Señor, reunirnos todos como una gran familia, Señor, para alabarte, para glorificarte y para darte gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros y con nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos, un abrazo, muchas bendiciones, y hemos contestado a aquellos que nos han preguntado por WhatsApp que qué debemos hacer, pero también para aquellos que en un momento dado han dejado enfriar su corazón. Por eso, adelante, adelante de la mano del Señor y avivando el fuego que hay en nosotros. Buenas noches.